Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Este martes abrimos el informativo con la condena que ha hecho la mayoría de países del G20 de la invasión rusa de Ucrania. En la cumbre ha participado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ha rechazado hacer concesiones a Rusia. También estaremos en Gerson, donde los habitantes se enfrentan a la falta de suministros esenciales y las autoridades examinan palmo a palmo para desminar la zona. Por cierto, Rusia ha rechazado la resolución de la ONU sobre el pago ruso de las reparaciones que se tienen que acometer en Ucrania. Además, este martes hemos conocido el dato de que el mundo ha alcanzado ya los 8.000 millones de habitantes, según ha señalado Naciones Unidas. La ciudad más poblada de Latinoamérica es esta que ven, Sao Paulo, con más de 12.300.000 habitantes. La más habitada de Europa es Estambul, con casi 15 millones y medio de habitantes. Por cierto, también hablaremos de las nuevas sanciones de la Unión Europea contra el régimen iraní debido a la brutal represión de las protestas antigubernamentales que sacuden el país. Veremos también cómo Amazon planea despedir a 10.000 trabajadores o cómo en Argentina el sector sanitario está de huelga. Estas y otras noticias después de nuestros titulares. Comienza la cumbre del G20 en Bali, cuya declaración final contendrá una condena mayoritaria contra Rusia por su invasión de Ucrania. Volodymyr Zelensky rechaza ante el G20 hacer concesiones a Rusia, presenta propuestas para la seguridad nuclear, alimentaria y energética y critica a la Cruz Roja. El PIB y la creación de empleo de la eurozona y de la Unión Europea aumentan un 0,2% en el tercer trimestre, siendo este el ritmo de crecimiento más débil desde el primer trimestre de 2021. Cuba busca inversión en Estados Unidos. El presidente Miguel Díaz-Canel hace un llamamiento a los cubanoamericanos en la Feria Internacional de La Habana. Aumenta la presión sobre Rusia en la cumbre del G20 que ha comenzado este martes en Bali. Las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, intentan convencer al resto de los miembros del club para aislar diplomática y económicamente a Moscú por su invasión de Ucrania. El presidente indonesio Joko Widodo advertía en su discurso de inauguración que si la guerra no acaba, el mundo no podrá avanzar y provocará otra guerra fría. Se espera que la declaración final contenga una condena mayoritaria contra el régimen de Vladimir Putin, que no ha acudido a la cita. Entre las reuniones bilaterales previas destaca la de los presidentes de Francia y China, que ha evitado criticar públicamente a Rusia. Xi Jinping ha pedido no convertir la economía mundial en un arma. Han mencionado el tema del clima por citar solo uno y probablemente el más importante, decía Emmanuel Macron. Pero también las crisis internacionales como la guerra comenzada por Rusia en Ucrania, para la que el G20 constituye un formato apropiado. Xi Jinping ha pedido no convertir cuestiones como la comida y la energía en un arma, así como la eliminación de las sanciones unilaterales y las restricciones en la cooperación científica o tecnológica. Joe Biden calificó de conciliadora la actitud de Xi en la primera reunión cara a cara entre ambos dirigentes. Hablaron, dijo, sobre Taiwán y los derechos humanos, además de sobre Ucrania. El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha pedido a sus socios conseguir cuanto antes un cese el fuego en Ucrania, porque los estragos que está causando afectan sobre todo a los países más pobres. Por su parte, Amnistía Internacional ha reclamado garantías para poder manifestarse durante la cumbre sin sufrir represalias. El G20 es una institución multilateral destinada a gestionar la globalización desde su concepción, a finales de los años 90, cuando se celebró la primera cumbre de líderes en noviembre de 2008 en Washington. El anfitrión fue el presidente estadounidense George Bush, que estaba a punto de concluir su segundo mandato, dejando el escenario a un recién elegido Barack Obama. El mundo y su llamado orden global entraban en una era de turbulencias tras el verano de 2008 con la crisis de las hipotecas que desencadenó en la crisis financiera más grave que ha conocido el mundo desde el hundimiento de Wall Street en 1929 y la guerra relámpago de Rusia contra Georgia. El G20 era y sigue siendo supuestamente una plataforma común para la gobernanza global que ahora reúne a los miembros del G7 tras la expulsión de Rusia del G8 en 2014, la Unión Europea y los países emergentes, los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La intención de los líderes mundiales a principios del nuevo milenio era evitar una expansión caótica del mercado a nivel global a través de la creación de un foro para regular las cuestiones macroeconómicas, las grandes contradicciones políticas y los desequilibrios comerciales.
La idea era reducir la incompatibilidad del Estado de Derecho, los derechos sociales y los estándares medioambientales entre sus miembros para asegurar y controlar el ritmo acelerado de la globalización, reduciendo las barreras legales entre bloques y países y elevar esos estándares en las normas emergentes. El resultado fue que los intereses de las democracias entraron en conflicto con los de sistemas autoritarios como los de China y Rusia. La crisis crediticia, la crisis de la deuda, las pandemias y la guerra de Ucrania han colocado a la globalización en punto muerto. Las cosas han cambiado drásticamente desde que Xi Jinping se convirtió en presidente de la República Popular de China. La política de puertas abiertas de Hu Jintao quedó definitivamente suprimida, como el mundo ha podido comprobar recientemente por televisión. Para sobrevivir, el G20 tiene que cambiar su naturaleza y prepararse para gestionar una segunda guerra fría en lugar de una globalización ordenada. Volodymyr Zelensky ha sido uno de los primeros en intervenir en la cumbre del G20, que él llama G19, para excluir a Rusia. El presidente ucraniano ha reiterado por videoconferencia sus 10 condiciones para poner fin a la guerra, entre ellas la retirada total de las tropas rusas y la recuperación de la soberanía en todo el territorio ucraniano. No vamos a dar a Rusia la oportunidad de tomar un respiro, reconstruir sus fuerzas y lanzar una nueva ola de terror y desestabilización mundial. Estoy seguro de que necesitamos y podríamos acabar esta destructiva guerra de Rusia inmediatamente. El dirigente ucraniano ha presentado propuestas para garantizar la seguridad nuclear y energética y el derecho a la alimentación de los ciudadanos del mundo. Ha sido especialmente crítico con la labor de la Cruz Roja en el conflicto. Debo decir que no hemos encontrado apoyo de la Cruz Roja Internacional. No vemos que estén completamente comprometidos en conseguir acceso a los campos de prisioneros donde los cautivos ucranianos y los presos políticos están retenidos, o que la Cruz Roja ayude a buscar a los ucranianos deportados. Y esta autoeliminación es la autodestrucción de la Cruz Roja como organización que antes era respetada. No podemos esperar, debemos unirnos para conseguir una forma realista de liberar a los prisioneros, hacer un intercambio de todos y también liberar a los niños y adultos que fueron deportados a Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el más alto representante del país en ausencia de Vladimir Putin, estaba presente en la sala durante la alocución. En esta cumbre no habrá foto de familia de los asistentes para evitar un momento posiblemente incómodo con él. Jersón intenta volver a su rutina mientras las tropas ucranianas recuperan la ciudad metro a metro. Examinan uno a uno los edificios abandonados por los rusos. Los vecinos han celebrado la retirada, pero con la destrucción de elementos esenciales como el suministro de agua, muchos se ven al borde de la desesperación, aunque con la sensación de que lo peor podría haber pasado para ellos. Puedo decir que estamos ante una catástrofe municipal. No tenemos agua, ni electricidad, ni calefacción. Es una verdadera lástima que mis hijos tengan que enfrentarse a estas situaciones. Tengo 2 niños pequeños aquí y no conseguimos salir, pero al menos estamos todos vivos y nuestras casas en pie. Los técnicos ucranianos intentan reparar una importante central eléctrica que antes abastecía toda la orilla derecha de la región de Jersón. El responsable de la Empresa Nacional de Energía de Ucrania atribuyó la destrucción a la ira de los ocupantes antes de huir. Tras una visita sorpresa a la ciudad recién liberada, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aprovechó su discurso nocturno para condenar a Rusia como los ocupantes que lo destruyen todo. Esta es su llamada operación especial, añadió. Rusia, pese a sus reuniones de ámbito regional, parece haber quedado aislada internacionalmente por su invasión a Ucrania. Una impresión subrayada por una 5ª resolución crítica de la ONU de este lunes. En ella se afirma que Rusia debe asumir las consecuencias jurídicas de todos sus actos internacionalmente ilícitos, incluida la reparación de los daños y perjuicios causados. La Unión Europea y Reino Unido activan una nueva ronda de sanciones contra el régimen iraní. Durante una reunión en Bruselas este lunes, en la que también se habló de la guerra de Ucrania, los ministros de Exteriores de los 27 países miembros han decidido sancionar a 29 personas y 3 entidades iraníes. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores justifica esta medida debido a la brutal represión de las protestas antigubernamentales que sacuden el país y por el papel de Irán en la guerra de Ucrania.
Insistimos en que Irán deje de suministrar armas que Rusia está utilizando para cometer atrocidades contra el pueblo ucraniano. Esto es una clara violación de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entre los sancionados se encuentran 2 generales iraníes y el ministro del Interior del país. Las protestas estallaron tras la muerte de la joven de 22 años, Mahsa Amini, tras ser detenida por la policía presuntamente por no llevar el velo correctamente. Lejos de sofocarlas, la brutal respuesta del régimen acabó por extender las protestas por todo el país. Según la ONG Iran Human Rights, al menos 326 personas han muerto en la represión interna y más de 2.000 serán juzgadas por diversos cargos, muchas de las cuales se enfrentarán a la pena de muerte. El Producto Interior Bruto ha crecido un 0,2% tanto en la eurozona como en el conjunto de la Unión Europea en el tercer trimestre del año, es decir, de julio a septiembre. Así lo afirma la segunda estimación de la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat, una reducción considerable comparada con la del segundo trimestre, en el que el PIB había crecido un 0,8% en los países del euro y un 0,7% en los 27. Esta estimación del Eurostat también afirma que la creación de empleo sufre el mismo avance moderado del 0,2% con respecto al aumento del 0,4% observado en ambas zonas entre abril y junio. Tanto la zona euro como la Unión Europea viven el ritmo de crecimiento más débil desde el primer trimestre de 2021. Continúan los despidos en el mundo de las tecnológicas. El gigante de compras por Internet, Amazon, se dispondría a despedir a unos 10.000 trabajadores a partir de esta semana. Este sería el mayor recorte en la historia de la compañía y representaría aproximadamente el 3% de los empleados corporativos y menos del 1% de su plantilla global de más de 1,5 millones de personas. Los recortes se centrarán en la organización de dispositivos de Amazon, incluida la asistente de voz Alexa, así como en su división minorista y en recursos humanos. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, piensa que Estados Unidos está o se dirige a una recesión. Además, su empresa, como otras tecnológicas, también realizó una ola de contrataciones durante el confinamiento frente a un auge de la demanda. La semana pasada, Meta, la empresa matriz de Facebook, dijo que iba a recortar más de 11.000 puestos de trabajo, el 13% de su plantilla, para frenar los costes. Y el nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, despidió a la mitad de la plantilla de unas 7.500 personas en todo el mundo. Cuba busca inversión en Estados Unidos en plena crisis económica. Es el mensaje de la Feria Internacional de La Habana, que reclama inversión extranjera, en donde participan hasta este viernes cerca de 400 empresas de 70 países. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hizo un llamamiento a las posibilidades comerciales de los cubanos que viven en Estados Unidos. Y nosotros llevamos tiempo insistiendo en que está abierta la inversión extranjera también para las empresas norteamericanas y para los cubanos americanos. Y ahora lo importante es encontrar los caminos y las modalidades de negocio por las cuales podamos ir avanzando en ese sentido. La endémica crisis de la economía cubana se encuentra agravada por la pandemia, los daños del último huracán y la ineficacia del propio sistema. El éxodo migratorio supera cifras de anteriores crisis. España, primer proveedor de Cuba desde Europa, tercer socio comercial, está presente con 4 pabellones y casi 80 empresas. Uno de los empresarios estadounidenses asistentes, Jay Brickman, vicepresidente de una empresa de logística, prevé una buena demanda de servicios. Esta feria es para reconfirmar nuestro compromiso para el servicio entre los Estados Unidos y Cuba y para asegurar que estamos aquí para seguir ampliando nuestro servicio y estamos aquí para quedarnos. La activa presencia en Cuba de 280 empresas extranjeras de unos 40 países, entre ellos España, Canadá o China, plantea de nuevo la pregunta vigente desde hace más de 60 años de si en un régimen de partido único son posibles mejoras económicas sin cambios políticos. Huelga médica en Argentina. Tras 20 días de paros parciales, médicos, enfermeros y auxiliares de los hospitales públicos de Buenos Aires hicieron este martes una huelga de 24 horas. Piden mejoras salariales en un país en el que la inflación para 2022 se calcula que acabará en un 100%. Más de 1 millar de profesionales sanitarios desfilaron por el centro de la capital argentina, desde el Obelisco hasta la Plaza de Mayo, tras pasar por la sede del Ministerio de Salud. La doctora Tatiana Estrada, especialista en enfermedades infecciosas, y el pediatra Manuel Blanco han tocado fondo.
Se sienten desatendidos y relegados por los poderes públicos. Me siento triste. La verdad que es que nos arrancan la vocación, porque ya no se puede trabajar así, vivir así con un trabajo indigno. Nosotros tenemos mucha vocación, lo hacemos sin parar por los pacientes, por el hospital, amamos la salud pública, todo el mundo pasa por el hospital, la gente se tiene que enterar, porque nosotros no fuimos valorizados en ningún momento, ni durante ni después de la pandemia. Esto nos demuestra que a nadie le importa el sistema público de salud, ni los salarios del personal de salud en general. Venimos de 9 semanas de movilización, estamos el día 20 de paro en los hospitales. El reclamo principalmente salarial empezó hace 9 semanas, donde nos encontramos por debajo de la canasta básica. Algunos servicios de especialidades están cerrando también porque los médicos dejan el trabajo por los bajos salarios. Médicos y enfermeras se ven obligados en Argentina a recurrir al pluriempleo en hospitales públicos y centros privados para poder cubrir sus necesidades. El alcalde de un pequeño pueblo austríaco se rebela y ordena el desmantelamiento de las tiendas de campaña donde permanecían alojados solicitantes de asilo desde el mes pasado. Por una parte, el regidor de San George alega que son inseguras, inhumanas y no resistirían la próxima tormenta, pero por otra se excusan el miedo que provocan estos migrantes entre sus paisanos. Nos preocupan esos jóvenes, por supuesto, están fuera caminando por el pueblo, pero no solos, en grupos más grandes. Precisamente de eso es de lo que la gente tiene miedo. Madres, mujeres, niños, vendedores se me acercan todos los días porque tienen miedo. Esto no está bien. Y en estas tiendas solo hay hombres jóvenes, como anunció el ministro del Interior. Los más de 100 solicitantes de asilo que vivían en estas 17 carpas han sido realojados en otros refugios. Ferdinand Eñer recuerda que han recibido a unos 70 niños de un orfanato ucraniano. Por el momento, el Ministerio del Interior no ha respondido a este plante. Ya he reclamado 3 veces una reunión con el ministro federal y él se niega. Es su decisión. Estoy convencido de que este método de simplemente levantar tiendas de campaña es la solución más estúpida. No permitiré armar estas tiendas en municipios que ya están haciendo suficiente. Austria ha recibido 70.000 peticiones de asilo entre enero y septiembre, frente a las 40.000 del año pasado. Muchos migrantes proceden de Siria, Afganistán, la India y el norte de África. No quieren quedarse aquí, pero por ley deben reclamar el estatus de refugiado en el primer país de la Unión Europea al que llegan. La humanidad alcanza el hito de las 8.000 millones de personas y el crecimiento de la población mundial no se detendrá a corto plazo. Pero la distribución es desigual, ya que más de la mitad de la población mundial vive en Asia. Sin embargo, la profesora de demografía Raya Mutaraka afirma que las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que ver con los niveles de renta, no con la distribución de la población. El 10% de la población más rica en términos netos es en realidad responsable de cerca del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero y solo representan 770 millones de personas en el mundo. En cambio, el 50% que tiene una renta inferior y que representa aproximadamente 4.000 millones de personas en el mundo, solo emiten el 12%. La relación entre la actividad humana y el cambio climático está demostrada desde hace tiempo. El impacto medioambiental del crecimiento de la población dependerá de cuántos seamos. Según las estimaciones, la población podría llegar a una cifra inferior a 9.000 millones hasta más de 12.000 millones para 2100. Pero dependerá sobre todo de si nuestros comportamientos favorecen el calentamiento global o lo frenan, y de si algunos países son más responsables que otros. La profesora Mutaraka afirma que la humanidad ya ha demostrado que puede dar un paso adelante y proporcionar alimentos, refugio y energía cuando la población aumenta. Pero dice que tenemos que mejorar en lo que respecta a la igualdad de acceso a los recursos. Los países menos desarrollados no solo carecen de estos, también son los más afectados por el cambio climático, y sus capacidades financieras no les permiten hacer frente a las consecuencias. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático predice que alrededor del 3% de la población mundial se verá desplazada por el cambio climático en 2050. Las migraciones forzadas a gran escala podrían socavar en gran medida los esfuerzos destinados al desarrollo. Y todo esto en el hipotético caso de que se respete el aumento de la temperatura global fijado por el Acuerdo de París a no más de 2 grados centígrados en este siglo. Los científicos advierten que no hay que descartar escenarios extremos si se superan los 4 grados.
Naciones Unidas calcula que la India superará en población a China el año que viene. Ambos países tienen ahora unos 1.400 millones de habitantes, con parte de la población viviendo sin cubrir sus necesidades básicas de alimentación, educación y vivienda. A muchos indios les preocupa el futuro. Nueva Delhi no era así hace 5 años. La población ha crecido mucho. Estoy aquí preguntándome si ir de compras o no. Si te metes entre la multitud es difícil respirar, la gente te empuja. En el futuro próximo, nuestra generación más joven tendrá un gran problema. El crecimiento de la población significa más gente y habrá menos trabajo. El ritmo de aumento demográfico en China es ahora mucho más lento que el de la India. Entre 1980 y 2015, Pekín impuso la política del hijo único. Según la ONU, sus efectos empezarán a notarse con una reducción del número de habitantes a partir de 2023. Decenas de bebés tortuga han sido liberados en la playa de Punta Chame, en Panamá, y emprenden rumbo al Océano Pacífico. La tortuga lora es una especie marina americana amenazada por la recogida ilegal de sus huevos, el consumo excesivo de su carne o el empleo de partes, como el caparazón para adornos. Se la suelta en la orilla y no en el mar para que puedan realizar el proceso de impresión geomagnética, por el que emplean el campo magnético de la Tierra para orientarse y poder regresar a su lugar de nacimiento siendo adultas. Hasta aquí el informativo de hoy. Saben que pueden seguir informándose con más noticias a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comment del día, en el que verán el Festival Internacional de Cometas en Fuerteventura. Gracias por seguirnos y feliz martes. Okay. Turn down. Go. Okay. And follow. Okay.